Y en esta última clase hablaremos de diseño en papelería creativa. El diseño de la papelería creativa no solamente se queda en pantalla, también se queda en cómo terminas de producir tu proyecto. En las dos clases anteriores hablamos sobre todo lo básico que debes saber para iniciar con la papelería creativa. Así que si aún no lo has visto, te recomiendo que vayas al video ahora mismo. Hola crafters, bienvenidos una vez más a mi canal Edna's Craft. Si aún no me conoces, mucho gusto, soy Edna, las manos creativas detrás de todos los tutoriales que encuentras en este canal. Y justamente esta clase es sobre diseño específicamente para papelería creativa. Hay muchas formas de diseño en la cual pues hablaremos quizá en otra ocasión, pero esta clase particular tiene que ver sobre qué tomar en consideración para diseñar cake toppers, cajitas, banderines, en fin, toda esta parte que es la papelería creativa para eventos. Antes de iniciar tu proyecto, debes de tener clara la visión de lo que deseas lograr con él. Y sí, puedes ir a Pinterest, a Instagram para buscar inspiración, pero te recomiendo que hagas un boceto de lo que deseas crear. Lo puedes hacer de forma digital o lo puedes hacer a lápiz, como sea más fácil para ti. Cuando diseñamos papelería creativa, debemos de tomar en consideración los materiales que estaremos utilizando, porque muchas veces lo que vemos en pantalla no es literalmente ni la sombra de la realidad. Y para esto te voy a mostrar cómo se ve esta cajita en la pantalla de diseño. Aquí puedes ver cómo se ve este proyecto en la pantalla. Básicamente, mira el muñequito, cómo se ve súper sencillo. Y esto es la parte del foil. Y así se ven las sombras. Como puedes ver, es muy diferente la forma en la que se ve en pantalla y lo que es realmente la realidad. Si diseñas tus propias cajitas, debes de ser bastante precavida con el tema de las medidas y siempre crear algunos previos para asegurarte de que cierre y abra correctamente. Por ejemplo, yo diseño mis troqueles, pero siempre me quedo con ellos para ya futuros proyectos y lo que hago es que voy adaptando según la temática. Cuando me piden un estilo de X cajita, por ejemplo, si me dicen, yo quiero la milk box con ventana, pues aquí está tu milk box con ventana, pero ya la tengo en varias formas diferentes, pues la tengo diseñada, allí está mi template, bastante fácil de utilizar, que por cierto está de venta en Etsy, por si te quisieras sumar a utilizarlo, pero básicamente ya tengo esa parte avanzada. Ahora, ¿qué debes de tomar en consideración para diseñar tus propios troqueles? Pues lo primero es que si no se te dan bien las medidas, y sé honesta contigo, no se te dan bien las medidas, puedes buscar las opciones que están disponibles en la máquina que utilices, ya sea Cricut, Silhouette, Brother, en fin, no importa la máquina que tengas, todas tienen disponibles una librería propia donde por quizás una membresía o simplemente por un pago único puedes obtener un troquel para utilizar todas las veces que necesites. Ahora, si no encuentras allí algo que busques, en Etsy hay muchas tiendas que también ponen a su disposición los vectores. Pero bien, lo que debes de tener en consideración al momento de crear troqueles es que la base siempre esté flatten, o sea que esté completamente en una capa o en varias capas y que tengan las líneas de dobleces donde van. Básicamente te vas a manejar con línea de corte y línea de doblez. En este proyecto particularmente tenemos la base, que es esta pieza de acá, está todo unido y aunque las demás capas están en otros layers diferentes, aquí todo es una sola pieza de corte. Sin embargo, tiene estas líneas de acá, como ves, son prepunteadas, indicando que serán la opción para doblar. Para unir esta parte con esta y con esta, nos vamos a apoyar en partes a las que llamaremos pestañas, y es esta de acá. Algo muy práctico en la papelería creativa es que se puedan crear múltiples sombras. Con esto vamos a dar un efecto tridimensional
muy bonito en nuestros proyectos. El diseñar papelería creativa no solamente se queda en la pantalla, pues hay herramientas que además de diseñar en la pantalla, luego enviar ya sea imprimir, a cortar, puedes enviar a cortar piezas y luego embosarlas. Las máquinas de embosado, hay múltiples opciones en el mercado. Estas son máquinas que pueden añadirle textura a tu proyecto según las piezas que tengas para complementarlo. Y pues esta clase es de 360 grados. Volvemos a la parte inicial. ¿Cuáles son los pegamentos que vas a utilizar para colocar en tus proyectos creativos? Pero básicamente aquí te voy a agregar algunos adicionales. Y es que puedes utilizar los famosos 3 dots o tapes doble cara para poder agregarle dimensiones a tus proyectos. Pero también si no tienes estos tapes, puedes hacerlo tú misma con retazos de cartulina. Lo que vas a hacer es amontonarla y luego simplemente aplicas pegamento y ¡pam! Por detrás le colocas esto y ya estás creando dimensión en tu proyecto. Espero que aprendieras muchísimo con estas 3 clases de papelería creativa. Y no olvides suscribirte al canal y darle like a estos videos. Nos vemos en la próxima.